Dios les bendiga, mis amigos, ¿cómo están? Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Me voy a presentar, que es lo que corresponde. A los que no me conocen, mi nombre es Oijimen y mi apellido es San Miguel. Vivo en la zona oeste, más precisamente en Ituzaingó. Me congrego en el Ministerio Jesucristo el Quirios, en Morón Sur, y soy un obrero de gracias a Dios, de los muchos que hay hoy, que tenemos, que están sirviendo, que están ahí en la brecha. Y bueno, quería agradecer la oportunidad que me dan de poder compartir una pequeña reflexión. No voy a ser muy extenso porque sé que no tengo que serlo. Y quería compartir en esta ocasión eh, algunas situaciones o algunas características que personalmente vi como parte del pueblo de Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué razón, después que aceptamos a Cristo y comenzamos a caminar con Él, ¿no? Porque a pesar de los años y muchas veces después de muchos años, tenemos problemas para vivir una vida plena. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es aquello que molesta? ¿Qué es aquello que actúa de obstáculo para que no vivamos una vida en Cristo plena, ¿no? Como Él seguramente quiere que vivamos. Y ahí va a este pasaje de la Biblia, ¿no? Quiero invitarlos, Hebreos 4:16, Hebreos 4:16. La palabra dice lo siguiente: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que pasa en el corazón del cristiano? Que en muchísimas ocasiones nos cuesta llegar a los pies confiadamente. ¿Qué obstáculos hay en el camino que hacen de que no podamos llegar o no lo hagamos con la frecuencia que tendríamos que tener? Y aceptar la invitación que nos dice, ¿no es cierto?, Jesucristo, cuando nos dice, acerquémonos, acérquense, yo estoy acá, acérquense confiadamente a mi trono. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Cuáles son esos motivos o esas razones por las cuales muchas veces dejamos pasar largos años de nuestra vida y no vivimos esa vida plena, esa vida completa en Cristo, ¿no es cierto? Entonces, yo veía algunas características y después quería hacer, si el tiempo lo permite, un pequeño paralelismo con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Así como Cristo se nos reveló a nosotros, así como a través de las Escrituras y a través de la obra de Cristo, somos transformados, regenerados, bueno, todo lo que sabemos que somos, ¿no es cierto? Y a través de la gracia y sin merecer nada tenemos todo lo que tenemos por obra de Cristo en la cruz, esa cruz que resolvió todas estas cuestiones que ahora vamos a estar viendo, ¿no es cierto? Lo que tenemos que entender es precisamente esto. Uno, Cristo en la cruz quitó el pecado que nos separaba, pero lo quitó para siempre. Y ahora tenemos el derecho, ¿no es cierto?, de entrar en su presencia sin dudarlo. Entonces, cuando entendimos eso y podemos conocer a través del antiguo pacto, como antes el único privilegiado para entrar en el lugar santísimo era el sumo sacerdote y lo hacía una vez al año, o digamos, era el único que podía estar en presencia en el lugar santísimo, allí donde se manifestaba la Shekinah, digamos, la presencia viva de Dios ahí. Como a través después de la obra de Cristo en la cruz ese velo se rasgó y hoy tenemos el permiso de parte de Dios para entrar definitivamente, ¿no es cierto? Y aún más, cuando Él, digamos, hizo morada en nosotros, tenemos nosotros al Espíritu Santo, tenemos al Hijo, tenemos al Padre, tenemos a Cristo viviendo en nosotros. ¿Por qué, a pesar de eso que sabemos, muchas veces nos cuesta llegar a su presencia? Muchas veces, digamos, se presentan una serie de problemas que hacen de que esa plenitud no se plasme en nuestros corazones, ¿no es cierto? Entonces podía haber esto, ¿no? Que muchos cristianos a lo largo del camino, del conocimiento de Cristo, la vida cristiana, titubeamos, y quiero recalcar esta característica, este verbo, titubeamos cuando se trata de aceptar el perdón. Repito, titubeamos cuando se trata de recibir el perdón de Cristo, ¿no es cierto? Vivimos con miedo y en una esclavitud innecesario.
¿no es cierto? Porque no entendimos la victoria de Cristo en la cruz, ¿no es cierto? Y permítame hacer un pequeño paralelismo con el pueblo de Israel. En el libro de Números, capítulos 13 y 14, sumado al primer capítulo del libro de Deuteronomio, podemos ver una de las escenas de la vida del pueblo de Israel, una de las escenas más tristes, porque lamentablemente es una escena triste, ¿no? Dios les había entregado a ellos la tierra de Canaán, ¿no? Ellos habían transcurrido el derrotero a través del desierto de Parán, desierto enorme, grande, y estaban llegando ahí a la ciudad de Cades Barnea, ¿no? Este lugar tan simbólico y tan emblemático desde lo que sucedió, ¿no es cierto? Lo que marcó al pueblo de Israel. Ellos tenían la promesa de parte de Dios para que cruzasen, ellos estaban ahí al sur de Canaán, para que cruzasen ese lugar y tomasen lo que Dios ya les había dado. Repito, para que tomasen lo que Dios les había dado. Bueno, el corazón de estos espías que pasaron y que hicieron una avanzada implicó que dudaran de Dios. Ahí tenemos una de las primeras características, tuvieron temor y duda, ¿no es cierto? Y si a eso le sumamos la falta de conocimiento, fíjense que ellos por esa decisión errónea, por esa decisión tan poco afortunada de dudar de Dios, porque habían dudado del Padre, es más, después se rebelaron, quisieron volver a Egipto, un montón de situaciones que no las vamos a comentar ahora, pero ¿qué es lo que pasa? Tuvieron la oportunidad de creer y tomar lo que Dios les había dado y no lo hicieron. Eso trajo un montón de consecuencias. Pero digo yo, si establecemos al mismo tiempo una analogía con la situación que hoy cada uno de nosotros, en muchas de nuestras situaciones de todos los días nos toca pasar y vivir, ¿cuántas veces no nos comportamos de la misma manera? ¿Cuántas veces no tomamos lo que Dios ya nos dio? ¿No es cierto? Entonces podemos ver que tanto las dudas, como lo tuvieron, como lo tuvo, perdón, el pueblo de Israel, allá, ¿no? En los capítulos 13 y 14 de Números, sumados al miedo y a la falta de conocimiento, hace que muchas veces nosotros no vivamos esa vida plena y estemos sumidos en ese círculo vicioso de dudar, de tener miedo y conocimiento, y así pasa la vida, ¿no es cierto? Entonces, piensen esto, la duda es uno de los elementos que más resultados le dio a Satanás. Él sembró la semilla de la duda ahí en el primer hombre y en la primera mujer, y después lo que pasó, ¿no es cierto? Ahora, qué increíble esto, ¿no? Dios estaba ansioso. Imagínense esta situación que a mí me desborda, ¿no es cierto? Me desborda en cierta manera, ¿por qué? Porque Dios estaba tan ansioso por perdonarnos que se hizo a sí mismo un sacrificio por nuestros pecados. Repito, Dios estaba tan ansioso por perdonarnos que se entregó a sí mismo como sacrificio vivo, ¿no es cierto? A través de su Hijo. Su Hijo se sacó su ropa de Dios, se hizo hombre, caminó entre nosotros y el pecado fue juzgado y la ofensa fue removida. El hecho de que nosotros podamos entender que digamos, todo aquello que estaba sobre el hombre, ¿no? Fue removido, todo aquello que culpaba, todo aquello que nos separaba de Dios, ¿no es cierto? Fue removido. Entonces uno se pregunta, ¿por qué razón nos cuesta creer tanto? ¿Por qué razón en ocasiones nos cuesta dudar tanto? ¿Por qué tenemos que pasar todo por el plano del raciocinio? ¿Por qué primero tenemos que encontrar la forma? ¿Por qué en este momento los pensamientos de Dios son inmensamente e infinitamente superiores a nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Los planes de Él son distintos a los nuestros, ¿no es cierto? Sus caminos, como dice las Sagradas Escrituras, son inmensurables, ¿no es cierto? Uno, si tratase con la mente finita que tenemos de poder entender, ¿no es cierto?, cómo va a ser Dios para que lo que nos promete se cumpla, digamos, y tratar nosotros de pasarlo por la mente para poder entender, es ahí, a través de la duda, a través de los temores y muchas veces a través del conocimiento, que
el tiempo pasa, que la vida plena que tendríamos que vivir no la vivimos, lamentablemente. Y bueno, es cuando Dios dice, acá estoy, anhelo que vivamos en la bendición de saber que la cuestión del pecado fue resuelta para siempre en la cruz. Que todo aquello que me desbordaba, que todo aquello que me acusaba, que todo aquello que invadía mi conciencia diciéndome, pero, porque esta palabrita tan sencilla, tan utilizada por nosotros, es la que de alguna manera viene a ser de nexo entre lo que Dios dice que va a hacer con nosotros, y ya lo hizo, porque tenemos que entender que ya lo hizo, y nuestra realidad. Porque cuando nos preguntamos, ¿realmente Dios me habrá perdonado todo? Ahora, siempre el pero esto, pero aquello. En Hebreos 8, capítulo 12, la palabra de Dios dice, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Vuelvo a decir lo mismo, mis hermanos. Dios anhela que vivamos en la bendición de saber que todo aquello que nos abrumaba, que todo el pecado que nos separaba de la presencia de Dios, que todo aquello que hicimos con desconocimiento y aún con conocimiento, todo ese pecado que mancilló la santidad de Dios fue perdonado y fue resuelto para siempre en la cruz. Vivamos una vida plena, vivamos una vida completa en Cristo, porque Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Así de sencillo. Creer. A través de la fe, creer que todo eso que Él prometió que haría ya lo hizo. Ahora, vivimos en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, ¿no es cierto? Vivimos un tiempo de gracia, vivimos un tiempo en donde las misericordias se renuevan día a día. Aprovechemos este tiempo de bonanza, ¿no es cierto? Porque los acontecimientos que son de dominio público, estos que están sucediendo en el Medio Oriente, nos muestran claramente que la venida de nuestro Señor está muy cerca. Que Dios les bendiga, mis amigos, que Dios les bendiga, mis hermanos, y muchísimas gracias por la oportunidad que me dieron de poder compartir este tiempo junto a ustedes. Que la paz de Dios esté en cada uno de vuestros hogares.